Bien, buenas noches a todos. Vamos a hacer esta última clase. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho durante este tiempo, hasta la caída del Imperio Romano, que es el, el último tema que nosotros tenemos que hacer. Nos hemos abarcado un poquito más porque hemos ido hacia la Edad Media, pero eso se va a ampliar en la siguiente, ¿no? Para ustedes, en el siguiente curso sí hay que ampliar esos elementos, pero ya tienen un adelanto. Vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedir a Carlos que por favor nos dirija. Carlos García. Amén. Amén. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta noche por permitirnos estar una vez más aquí estudiando en el seminario, Padre amado. Gracias, Padre bendito, porque tú tienes planes para tu iglesia, planes para tus siervos, Padre bendito. Gracias, Padre amado, ya que estamos culminando, Señor, la octava clase, Señor, del curso. Bendice a nuestro profesor, Pastor Alberto Sánchez, Padre amado, que lo podamos todavía ver en el próximo ciclo también, Padre bendito, justamente con nosotros, amadísimo Padre celestial. También quiero orar por nuestra hermana Aide, Señor, que viajó, Señor. Te pido, Señor, que cures a su hijo, Señor, que está contagiado, Señor, con este mal, Señor, del COVID, Padre bendito. Pon tus manos sobre él, Padre bendito, y cuida también a nuestra hermana Aide, Señor. No permitas que esta enfermedad toque su salud, Padre bendito. Te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien. Sí, nuestra hermana Idea había pedido el permiso y hay que estar orando a ella por su hijo y también para que ella, en medio de todo esto, pues el Señor la cuide también, ¿no? Amén, amén. Nadie está libre de esta situación, pero esperamos que ella no se contagie, ¿no? De todas maneras, está tomado en cuenta en todo el trabajo que estamos haciendo aquí. Bueno, vamos a ir a la... Tenemos entonces este cuadro que habla de la parte de la Iglesia Imperial. Vamos a trabajar algunas cosas, pero antes de eso también hablar algunas cosas de las facetas anteriores, ¿no? Entonces, eso creo que sería muy bueno para ir afirmando nuestra visión de lo que es la iglesia y que, como hemos dicho, la identidad importante de conocer nuestra historia. Y la historia la estamos dando desde la perspectiva de que, de hecho, la iglesia nació en Jerusalén, ya hemos dicho, ese es nuestro derrotero. Pasa por Roma, Roma se institucionaliza, se vuelve ritualista y hay un viraje, digamos de alguna manera, un viraje de la iglesia y cambia su figura, su concepción de lo que es la iglesia en sí mismo para convertirse en la religión del imperio que va a gobernar toda la Edad Media. Y luego de eso va a venir entonces una etapa de cambios, ¿no? Que se producen en la Reforma. Pero que lo que compete a nosotros es analizar el trabajo, o que hemos analizado es desde Jerusalén hasta que el Imperio Romano termina, o mejor dicho, decae, o es conquistado, o como se llama, finaliza su hegemonía, ¿no? Y esa finalización de la hegemonía le llaman la caída del Imperio Romano del Occidente. Entonces hay que tomar en cuenta dentro de esta historia varios elementos que plantear. Primero, las partes que corresponden a cada instancia, ¿no? A cada momento de esta historia que nos corresponde a nosotros, ¿ya? Aún cuando nosotros no quisiéramos, también nos queda la historia
que corresponde a la de Roma, también es parte de nuestra historia, ¿no? Porque hasta Roma más o menos está todo ese proceso, ¿no? Eh, es cierto que nosotros correspondemos ya a la época de la iglesia, digamos, como parte de la iglesia protestante, pero que eso es del siglo XVI. Entonces aquí estamos estudiando hasta el siglo V. Los 5 primeros siglos han sido parte de esta historia, ¿no? Y dentro de esta historia entonces tenemos aquí en la primera parte, solamente voy a dar estos cuadros, eh, de estos periodos, acá está, Iglesia Apostólica y Iglesia Perseguida, Iglesia Imperial. Hasta ahí es nuestro formato. Entonces, 3 momentos: Iglesia Apostólica, Iglesia Perseguida, Iglesia Imperial. Esta otra ya pertenece al otro momento, a la Iglesia Medieval, ¿ya? Que es una historia propia, ¿no? Que nos hemos adelantado por ahí algo de eso, ¿ya? Pero que luego no lo quiero, esto como un avance nada más, pero esto no compete a nuestra parte. Lo que nos compete es esta, ¿ya? Y desde ahí, entonces, analizamos nosotros este momento, los 70 primeros años, en donde la iglesia se va afirmando en Jerusalén y se vuelve una iglesia, digamos, que va a ser de corte judía y va a pasar hacia, digamos, una iglesia con característica gentil, ¿no? Jerusalén duró muy poco en una dimensión de presencia, porque sí continuó, digamos, de algún modo, más allá de la persecución, pero, pero como influencia fueron los primeros años nada más. Después vino la persecución, vino después la destrucción de Jerusalén en el año 70, y entonces ya la cosa se diluyó. Entonces quedó más bien la influencia de las otras iglesias, ¿no? De Alejandría, Antioquía, Constantinopla y también la de Roma. Por decir más o menos estas 5 primeras, ¿no? Aunque también no dejamos de lado las iglesias que se formaron en Cartago, en Etiopía, ¿qué más? Las iglesias que están en Asia Menor, más allá de la de Constantinopla, es la de Éfeso, de Esmirna, la Odisea, Colosas, ¿no? En Troas, en Mileto, en fin, las diversas iglesias que van asentándose en el lado de Asia Menor, que hasta un tiempo tuvo su influencia, y después cuando ya viene la invasión maometana o la invasión turca, va casi a declinar, pero eso ya es otro tiempo, ¿no? Eso es el siglo XIII, XIV, por ahí, eso ya es otro momento, ¿no? Mientras tanto, en estos primeros años hay una influencia determinante de la iglesia en estos sectores, ¿no? En esta primera parte lo que hay que tomar en cuenta es el tiempo de la venida del Espíritu Santo a la iglesia y la predicación de Pedro y el comienzo de la iglesia y el crecimiento de la iglesia, el crecimiento así inusitado de la iglesia, ¿no? Luego las tareas de la iglesia de Antioquía, claro, hay Felipe que predicará en Samaria, Pedro en Jope y en Cesarea, la conversión de Saulo y también la influencia de la iglesia de Antioquía como la iglesia primera en misiones, ¿ya? Que envía a Pablo a la misión.
Luego la reunión del Concilio de Jerusalén, que es uno de los primeros referentes de asambleas y decisiones que la Iglesia debe tomar con respecto a la conducción de la Iglesia. En este caso, para trabajar los acuerdos de qué cosa es lo que debíamos aplicar a los gentiles, ¿ya? Que no debían, digamos, aplicarse las costumbres ni tampoco las normas judías, ¿no? Aquí se define este aspecto para un trato diferente al gentil, ¿no? Como no era judío, no podía entonces plantearse una práctica judía. Aquí se define esto porque hasta ese momento la iglesia en Jerusalén tomaba en cuenta de que para ser cristiano, todo gentil tenía que primero circuncidarse y hacerse judío. Luego de hacerse judío, entonces ya podía hacerse cristiano. Entonces, eso nos lleva a algo importante también, a darnos cuenta que la iglesia de aquella época, la de Jerusalén, asumía que la iglesia que nace ahí en Jerusalén, en Judea, es la iglesia núcleo y que entonces como base central y como enseñanza todo lo que aplica tiene que repetirse y al gentil también hay que darle esa misma pauta, ¿no? Aquí el Concilio de Jerusalén nos va indicando de que no es así, ¿no? Si bien la iglesia nació en Jerusalén con tradiciones judías, al gentil no se le podía entonces aplicar las tradiciones judías, ¿no? Había que tratarlo como dentro de su contexto gentil. Eso nos lleva a tomar en cuenta esto, que la iglesia va a tomar, digamos, el contexto de influencia para trabajar. Es decir, se va a ir adaptando a la iglesia a los diferentes estamentos de los grupos sociales y culturales y eso hace el matiz. Entonces no hay una iglesia única. Lo único está en la doctrina, en la enseñanza, pero en algunos detalles que tiene originalmente desde Jerusalén, eso va a ir variando, ¿no? Y de paso eso va a ser el conflicto también más adelante para los padres de la iglesia, para ponerse de acuerdo qué cosa es lo que tiene que realizar la iglesia y qué cosa es lo que tiene que definir, ¿no? Ya eso sí es parte de este trabajito en la primera parte por lo menos, ¿no? Muy bien, entonces vemos los viajes misioneros, también la persecución que hace Nerón a la iglesia, echándole la culpa del incendio de Roma a los cristianos. Por ese motivo mata a Pablo, también a Pedro, ¿no? Son los líderes que caen, ¿no? Viene la caída de Jerusalén con Tito, que es destruido. Viene la época de Vespasiano, otro momento también difícil y viene también la persecución de Domiciano, ¿no? Y ahí termina la parte del primer siglo, ¿ya? Y para algunos dice que el Nuevo Testamento ya estaba ahí, o los libros del Nuevo Testamento ya estaban circulando, casi todos se habían terminado de escribir, pero no tenían todavía un Nuevo Testamento, eso ya lo hemos dicho, eso ya viene del cuarto siglo, cuarto a quinto siglo ya podemos definir un, un cuerpo escritural llamado Nuevo Testamento, ¿no? Dentro de esta etapa hemos dicho que el bautismo, el día del Señor, el bautismo y cena del Señor como elementos base o sacramentales, más bien dicho sacramentos, porque lo sacramental eso se va a ir dando en la iglesia más adelante. Hay iglesias que van a tener esa característica sacramentalista, ¿no? Y otras no sacramentalistas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque los sacramentos van a ser una fuente de base de la fe
en la práctica de alguna de estas iglesias, especialmente la de Roma, en donde se extiende ya no solamente estos dos sacramentos, sino llegan hasta siete sacramentos. Y siete sacramentos asumidos o tomados de una manera, como podríamos llamarlo, de una manera que incida en lo que conocemos como la gracia, ¿no? Es decir, sea también un medio de gracia, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que plantea la Iglesia de Roma al definir siete sacramentos, y estos van a ser entonces medios de gracia, ¿no? Como que son requisitos para el creyente, y que si quiere la gracia tiene que cumplir con estos elementos, ¿no? Eso no, ese no es el concepto que tenemos nosotros. El bautismo y la cena del Señor son comunitarios, son participantes, pero no dan medio de gracia, ¿no? El único medio de gracia es el Señor mismo, ¿no? Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, el único medio de gracia es Jesucristo. Bueno, entonces está también el día del Señor, cómo va cambiando de Shabbat al domingo. Esto es porque el Shabbat, otra vez, dentro de Israel, tenía que cumplirse porque era la costumbre, la tradición judía, ¿no? De descansar el Shabbat y estar en la sinagoga, ¿no? Esa característica de estar en la sinagoga lo asume Pablo. ¿Se acuerda cuando a todo lugar que iba Pablo, iba el Shabbat a la sinagoga? Y la sinagoga ahí se ponía a discutir, ¿no? Y se ponía a polemizar presentando el Evangelio. Esa era su oportunidad. Luego, el primer día de la semana, es decir, el domingo, se reunía con la comunidad de fe, ¿no? Entonces, Shabbat lo utilizaba para estar con, predicarle a los judíos o hablar ahí porque con ellos tenía el conflicto, ¿ya? Pero el domingo sí se establecía como parte de la comunidad de fe. Entonces ahí tenían su servicio. Los funcionarios de esta primera iglesia o del comienzo de esta iglesia apostólica están los apóstoles, que después, cuando llega el siguiente siglo, a los que van a continuar con la tarea no se les va a llamar apóstoles. Ahí surge el concepto de los 12 apóstoles, ¿no? Que son 12 apóstoles del Señor y que nadie podría ejercer esa función, y tampoco nadie podría, digamos, asumir esa función o ese título, ¿no? Porque a eso llegó la palabra apóstol. Cuando Jesús lo utiliza, no tenía esa misma categoría. Apóstol era simplemente una función, ¿no? Parte del ministerio, y más, ¿no? Es la tarea de servicio, ¿no? El apostelo es el enviado, ¿no? Es un enviado, simplemente eso era la palabra. Después, cuando los discípulos, en su dimensión del ministerio y lo grande en que se esparce y se extiende el ministerio, entonces ahí le van a dar una categoría mayor. Entonces, por eso cuando hablamos de apóstol, no suena algo gigantesco, algo superior, ¿no? Pero no tenía ese concepto en el uso común en la iglesia. De todas maneras, los 12 quedan como clave. La doctrina se llama la doctrina apostólica, que corresponde a estos 12, ¿ya? Y quede marcado como que ellos son la cabeza, ¿no? Un poco. Y fíjense que el concepto es ese, es la doctrina apostólica. No es un apóstol, como la iglesia de Roma lo asume, ¿no? Pedro como el único apóstol y pastor. Y como él es el pastor de la iglesia, entonces todos los que siguen el ministerio de Pedro ya están en el ministerio del obispado de Roma. Entonces todos los que suceden a Pedro van a ser cabeza de la iglesia, ¿no?
porque Pedro es la cabeza de la iglesia, según esta concepción, ¿no? Eso ya es otro elemento, ¿no? Nosotros pensamos y establecemos que la iglesia se basó en la doctrina apostólica de los 12, ¿ya? Y después vienen los obispos en general, no uno, como asume Roma. Luego aparece también los ancianos y los diáconos, ¿no? Y creo que básicamente en el trabajo de la iglesia estaba obispos, ancianos y diáconos. El apóstol estaba no más allá de la iglesia, no, sino que estaba sujeto a la iglesia, pero hacía su labor hacia afuera de la iglesia, ¿no? O en todo caso, formaba otras iglesias y desarrollaba esas iglesias y ponía entonces los cuadros, digamos, dirigenciales de la iglesia, ¿no? Ancianos y obispos que tenían que estar ahí en el orden y el liderazgo que correspondía. Los ancianos de paso son, ya hemos dicho también, es el cuerpo pastoral o el cuerpo de pastores, ¿no? Porque así también se llamaba a estos ministros, ancianos. El obispo era el supervisor o el sobrevedor que estaba a la cabeza de varias iglesias. Y el diácono es el servidor que básicamente estaba en el ministerio, que propiamente es ministerio, porque diácono significa ministerio, ¿no? Que no solamente era el trabajo doméstico o el trabajo, digamos, limitado a ciertas cuestiones del cuidado de la iglesia, no, sino el diácono era el que él ministraba también, era un ministro, ¿no? Por eso que en algunas denominaciones a los diáconos se les ordena, ¿no? La tradición en la Iglesia Evangélica en Perú no es ordenar diáconos. Sí se declaran diáconos, se los presenta, se oficializa, se pone como oficiales de la Iglesia, o en algunos casos como los que están al servicio de la Iglesia para las tareas menores o para las tareas sociales, nada más. Pero no hay una ordenación, no tienen esa consideración, solamente tiene una consideración local, es decir, bueno, de todos esos elementos que va planteando el ministerio, ¿no? Muy bien, entonces, seguido de eso está entonces por aquí tenemos cómo es que la iglesia va a tener que enfrentar a esta tarea, este monstruo grande, ¿no? Que es el imperio, ¿no? Aquí es donde vamos a tener que trabajar esta concepción que a veces no entendemos cuando el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, lo interpretamos como algo que va a ser a futuro, ¿no? Y que Juan estaba apuntando a nuestros días o al tiempo final, ¿no? En realidad, Juan estaba recibiendo una revelación que tenía que ver con este contexto social, político, religioso del Imperio Romano. La lucha que tenía que realizar a la iglesia tenía que ver con Roma, conquistar a Roma, pero también a la par el asunto era costoso por la presión política y militar que desarrollaba Roma sobre los lugares santos o sobre toda Judea e Israel, ¿no? Y sobre todo territorio conquistado por los romanos, porque la verdad es Asia no era romana, Damasco tampoco, Egipto tampoco, tampoco Mauritania, todos esos lugares fueron conquistados, ¿no? Y fueron dominados por el imperio y pasaron a ser parte del imperio. La provincia de Judea, una provincia lejana, hoy por el lado de Asia
la parte central, ya hace central, ¿no? Y decían, bueno, eso era lo último, ¿no? Era como a veces decimos con respecto a los imperios actuales, cuando se habla de los países en desarrollo o que se llamaban antiguamente subdesarrollados, este, que se consideran como el patio trasero, ¿no? De los países imperiales o de dominio. En esa época también Israel, Judea, era el patio trasero de Roma, ¿no? Era la parte final, eh, era, claro, tenían los militares, y todo, o sea, pero ellos les daban, eran unas provincias que están tan lejanas, tan apartadas, pero como era Roma, entonces Roma tenía que tener también su centro de operaciones, por eso tenían sus pretorios, por eso tenían sus militares, tenían su alcance político y militar en todas las zonas donde estaban ellos. El contexto es importante tomarlo. Acá, claro, este es del 117, que es nuestro trabajo también, esto ya es del segundo siglo. Aquí está la extensión del Imperio Romano del año 117 a.C., es el segundo siglo, o sea que es en la época que nosotros llamamos de la persecución, ¿no? Porque ya había empezado la persecución. Abarca toda la cuenca mediterránea, ¿no? ¿Cuál es el Mediterráneo? Este es el Mediterráneo, ¿no? Todo esto es el Mediterráneo, ¿no? Cuando vamos a este lado, ya ese no es el Mediterráneo, este es lo que se conoce como el Océano Atlántico, ¿no? El Océano Atlántico. Este de aquí, este mar, corresponde a toda esta zona, claro, desde lo que es la Mauritania, Cartago, ¿no? Que es más o menos que está por acá, ¿ya? Luego Alejandría, ¿no? Aquí Judea, Damasco, toda esta zona. Hay que ver que esto que se conocía como Mar Grande, donde está el puerto de Haifa o Jope, ¿no? Y Jerusalén, toda esta parte de la costa era el Mar Grande, pero aquí está, se conocía así, pero también el nombre que tiene hoy día es Mediterráneo, así que el Mediterráneo cubre toda esta parte, ¿no? Y pasa por Asia Menor, todo el Europa Oriental, donde está todo de Tracia, Macedonia, Atenas, Ilírico, que es la mitad del imperio, ¿no? Pablo habla de eso, ¿no? Que hasta Ilírico, todo lo ha predicado en el Evangelio, dice, eso es la mitad, ¿ya? De aquí hasta la última tierra era bastante largo, ¿no? Todavía ir a España. Hispania ya era lo último de la tierra. Entonces, antes de pasar por eso, por lo último de la tierra, entonces está Italia, que ya es Europa occidental, ¿no? ¿Ya? Los alemanes también están casi entre la mitad de lo que es el oriente y el occidente, ¿no? Y también está la parte de la Galia, que hoy día es Francia, ¿no? Y la Hispanía, donde es España hoy día, ¿no? Y que esto viene a ser la parte final del continente y que la Biblia le llama hasta lo último de la tierra. Fíjense que eso es la historia, ¿no? Empezó por acá, ¿no? Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta aquí. Esto es lo último de la tierra, ¿ya? Entonces, para la lectura del texto en la época, así es, ¿ya? Para nosotros, lo último de la tierra ya no es España, ¿no? Estamos bastante alejados de España, más bien, ¿no? Y lo último, entonces, sería, pues, cuando los españoles y otros descubridores, porque no es Colón el que descubre América, hay otros que llegaron antes, ¿ya? Y que, Américo Vespucio, por ejemplo.
No, Américo Vespucio, creo que ese después es el que le pone, más bien ese que hace el mapa. Magallanes. No, no, Magallanes es el que descubre el estrecho No. por el lado de Chile. Estrecho de Pero Bering. Américo Vespucio es, creo que si no me equivoco, el que hizo el primer mapa, ¿ya? De estas nuevas tierras. Y por eso se le va a conocer como América, por él, ¿ya? Pero Américo Vespucio no descubrió América. Oficialmente es Colón, pero parece que ha habido otros viajeros anteriormente. Algunos dicen que, por ejemplo, inclusive hay viajeros judíos, hebreos, ¿no? Que llegaron a estas costas, ¿no? De la época de Salomón, imagínense todavía, ¿no? Algunos van planteando por ahí esa figura. Y que estas tierras habían sido visitadas por personajes muchos siglos atrás, ¿no? Bueno, pero eso queda en la especulación, no hay una base todavía de eso, pero sí ahora hay la teoría de que sí hubieron viajes anteriores a Colón, ¿no? ¿Cuántos? No se sabe, ¿no? Y quién descubrió finalmente no se sabe tampoco. Eso para España ha quedado como Colón el descubridor y así está descrita la historia. Pero no interesa a nosotros eso, para nosotros nos interesa todo esto que está pintado de amarillo o de mostaza, ¿no? Que es todo el imperio y lo último en la tierra que correspondía a esta parte. Y aquí a la Bretaña que está al frente, ¿no? De la Galia, ¿no? Que es toda esta parte de lo que ahora es la Europa, ¿no? Más arriba, por ejemplo, mira, en la Germania oriental, o sea, la parte más arriba, y aquí no está la influencia de Roma, ¿no? Y esto es lo que ahora pues es Rusia, ¿no? Esta parte de arriba, ¿ya? Y la parte de la Germania que sería la parte oriental, ¿no? Ahí no hay mucha influencia. Sí hubo guerras, ¿no? Contra estos, sí, Roma gana en un tiempo y todo eso, pero ahí queda. Más bien, después se va en la Edad Media, sí se va a tratar de forjar este imperio que ya había desaparecido en el 476, ¿ya? Y se le va a llamar el Imperio Germano, ¿no? ¿No? Porque por esta zona ellos son los que van a dominar esto, pero queriendo hacer el espíritu del Imperio Romano, ¿no? Que no se logró finalmente, ¿no? Entonces, la iglesia en la época de la persecución sufrió mucho acá, pero fue ganando espacio hasta llegar a Roma. En el 313 ya había una iglesia en Roma, aún con toda la persecución, y esta iglesia va a ser la que, por el edicto de Milán, de Constantino, 313, va a terminar siendo librada de esa persecución y posteriormente va a declararse la oficialidad del imperio, de la religión en el imperio. No en el 313, ¿ya? Es 381, por ahí más o menos, que va a ser oficialmente ya religión del imperio. Pero sí, el 313 ya cesa la persecución y tácitamente ya es va a ser religión en Roma, oficialmente no, pero tácitamente ya reconocida como la religión del imperio. ¿Por qué? Porque las religiones paganas van a ir perdiendo fuerza frente al dominio de esta iglesia y esta nueva religión a la cual llama la atención y todo funcionario de Roma va a plegarse a ellos. ¿Por qué? Porque había un requisito, ¿no? De ser cristiano para hacer funciones en el imperio, ¿no? Entonces, eso es un factor también por el cual va duplicándose entonces el esfuerzo y Roma va a hacer que entre a la iglesia
mucha gente que no entra por la conversión, sino por otros intereses, ¿no? Pero eso ya es posterior a la persecución, ¿no? Aquí está entonces la figura de la persecución, de todos los mártires, ¿no? Aquí Simón, sucesor de Santiago, dice como cabeza de obispo de la iglesia de Jerusalén, hermano más joven del Señor, fue crucificado por orden del gobernador romano de Palestina en el año 107, durante el reinado de Trajano, ¿no? Simeón, ¿no? Ignacio, obispo de Antioquía, también, que escribió varias cartas a las iglesias en su camino a Roma, que fue arrojado a las bestias en el anfiteatro romano en el 108 al 110. ¿No? Policarpo también es otro, ¿no? Obispo en Asia Menor, que murió en el 155, obligado a maldecir a Jesús, y él contestó: 86 años que he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor y Salvador? ¿No? Y lo quemaron por eso. Justino Mártir, también otro, y que también ha quedado sus escritos, un cristiano que anteriormente era filósofo, o fue filósofo, ¿no? Defensor de la fe, ¿no? Dejó la filosofía para dedicarse al cristianismo y se vuelve defensor de la fe, ¿ya? Y en sus libros hay valiosa información sobre la iglesia del segundo siglo. Él entonces sufre martirio en Roma en el año 166 después de Cristo. Algunos emperadores, no están todos acá, ya hemos visto que hay una lista mayor, pero por lo menos algunos de los que persiguieron a la iglesia. Marco Aurelio, un pensador también, medio filósofo era este emperador, que reinó de entre el 161 al 180, ¿no? Persiguió a los cristianos y quería restaurar la religión antigua, ya que se oponía a los cristianos como innovadores. Muchos miles de creyentes en Cristo fueron decapitados o devorados por las bestias en la Septimio, acá dice séptimo severo, ¿no? Septimio. Bueno, en el año 202 después de Cristo hay una terrible persecución que dura hasta su muerte en el 211. ¿Ya? Quería restaurar las religiones antiguas, ¿no? que dominaban antes en Roma. ¿Ya? Y se iba pues contra la iglesia, ¿no? Las persecuciones más fuertes de parte de Septimio fueron en Egipto y en el norte de África. En Alejandría, Leonidas, padre del teólogo Orígenes, fue decapitado. Y Perpetua, una mujer noble de Cartago también. Y Felicitas, su fiel esclava. Ellos fueron hechos pedazos por las bestias en el año 203 después de Cristo. Para algunos, este Septimio Severo fue considerado como anticristo. Fíjense que la actitud que tenía este emperador le hace que los cristianos de aquella época lo consideren el anticristo. Ahí nos damos cuenta que la cuestión de las profecías no es a futuro, ¿no? Sino que había un hecho que estaba dándose en ese tiempo, es decir, una visión histórica, ¿no? O que algunos le llaman preterista hoy día, ¿no? Entonces miraban a por el comportamiento que tenía de irse contra la iglesia, entonces se llamó un anticristo, o se le llamó así. Creo que de paso también el hecho de que se le llame un anticristo no significa que también estén haciendo el cumplimiento
del anticristo del Apocalipsis, ¿no? Que de paso el Apocalipsis no habla de anticristo, ¿no? Habla de la bestia, que es otra cosa, ¿no? El anticristo aparece en Primera de Juan, ¿no? Pero las características de su persecución ya les dan todas las características de un anticristo. Entonces, podemos llamarlo así, ¿ya? Y el otro, el emperador Caracalla, ¿ya? Que confirmó la ciudadanía de toda persona que no fuera esclava en todo el imperio y que fue beneficioso para los cristianos. Y ya no tendrían que ser crucificados o arrojados a las bestias, ¿ya? A no ser que fuesen esclavos. Los esclavos sí podían hacer o podían hacerle pasar por estas cosas, que ellos no eran considerados como ciudadanos o porque no tenían una consideración dentro de la sociedad, ¿no? Inclusive ahí estaban también los que eran considerados como el lumpen, ¿no? El lumpen. ¿Qué es el lumpen? El lumpen viene a ser algo así como lo último de la sociedad, ¿no? ¿No? Lo más bajo de la sociedad. Eso era lo que se consideraba así como lumpen, ¿no? Decio también es el otro, 249 a 251, desata una terrible persecución, aun cuando su reino fue corto, ¿ya? Y con su fallecimiento, entonces, cesa por un tiempo esta persecución, ¿ya? 50 años de calma, pero esto viene a ser un periodo breve. Valeriano, que es otro, en el 257, va, va a ser el que reinicia otra vez la persecución. Aquí está el caso de Cipriano, obispo de Cartago, escritor y dirigente de la iglesia, que mataron bajo el gobierno de este Valeriano, ¿no? También al obispo romano VI, ¿no? Que también fue eliminado en la época de Valeriano. Diocleciano, del 303 al 310, ¿no? Esta va a ser la persecución casi la última, ¿no? Y la más terrible de todas también, de paso, ¿no? Se ordenó quemar ejemplares de las escrituras, de lo que ya había de la Biblia, y que todas las iglesias fuesen derribadas también, ¿no? O sea, algunos locales que ya tenían para esa época, y que todos los que no renunciasen a su religión cristiana perdiesen su ciudadanía y quedasen fuera de la protección de la ley. Los cristianos que se reunían en sus templos, ¿no? Estos eran incendiados, morían los creyentes, ¿no? Y por otro lado, los baños de Diocleciano, que se establecieron en Roma. De paso, los baños públicos en Roma era una construcción muy particular, especial, ¿no? Una cultura donde muestra el cuidado del cuerpo y que los baños son principales, ¿no? Hay muchos datos y rasgos arqueológicos de los baños de Roma, ¿no? Uno diría, bueno, ¿qué interesan los baños? O sea, para nuestra época, de repente, de aquí a unos 2000 años, y vean nuestras construcciones, de seguro que no les va a preocupar el baño, ¿no? Pero allá en la ciudad de Roma sí, porque los baños eran lugares de concentración pública y de acuerdos y tratados y todo lo demás que permitían el avance de la ciudad, porque esto era público, ¿no? Estos baños fueron construidos por los esclavos cristianos, debe ser un trabajo forzado, ¿no? que Diocleciano desarrolló. Curiosamente que 12 siglos después, mire, estamos hablando del 310, 300 más o menos, 12 siglos viene a ser más o menos por 1500, ¿no?
el edificio que había realizado Diocleciano lo transformó Miguel Ángel en lo que hoy día es la iglesia Santa María degli Angeli, en 1569, consagrada y usada para la adoración católico-romana. Por otro lado, Diocleciano dejó el trono imperial el año 305, pero sus sucesores, Galecio y Constancio, continuaron la persecución por 6 años más, ¿no? Entonces llegó hasta más o menos 311, ya hemos dicho. Constantino, entonces, con su visión, habiendo visto este símbolo, ¿no? La Ji con la Ro, que viene a ser el crismón o lábaro, ¿no? Que son las dos primeras palabras con que se forma la palabra Cristo en griego, ¿no? Constancio fue el padre de Constantino, ¿ya? Y Constantino no profesaba ser cristiano, pero expidió su memorable edicto de tolerancia en el 313, el edicto de Milán, ¿no? Por esta ley, el cristianismo y su adoración fue hecha legal, y toda persecución cesó para no volverse a renovar en el imperio. Esto cambia la situación del cristianismo, que se convertiría en la religión oficial del imperio, ¿no? Así que el edicto del año se llama Edicto de Milán de tolerancia, ¿no? En el 313. Y el reconocimiento de la libertad religiosa viene a ser el camino a la religión oficial del imperio por el Edicto de Tesalónica en el año 380. Ya, muy bien, ahí está la estatua de Constantino en la ciudad de York, ¿no? La ciudad donde fue proclamado emperador, ¿no? No fue Roma, sino la ciudad de York, ¿no? Hoy día York no, quizás no se conoce mucho, ¿no? Ya mencionamos en algún momento eso. Ahí está el signo entonces que él vio, ¿no? Y que por eso dice: con este signo vencerás. ¿Qué más hemos hablado rápidamente de toda esta situación? Estamos haciendo el repaso aquí, ¿no? Dijimos esto, que en el año 50 el Concilio de Jerusalén estaba compuesto por apóstoles y ancianos que expresaban la voz de toda la iglesia, pero durante la persecución, después del año 150, los concilios eran celebrados y las leyes eran dictadas por los obispos solamente. O sea que la característica que va a pasar a la iglesia es la reunión de obispos, se le va a llamar concilio, ¿no? Y ahí ya no hay apóstoles, ¿no? Y los ancianos, bueno, serían los obispos en ese caso. La pérdida de autoridad apostólica hizo necesaria una elección de nuevos dirigentes, al no haber entonces el cuerpo apostólico presente, porque ya todos habían muerto, había necesidad de la elección. Por esto, una generación más tarde aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. Así se le va a conocer. La iglesia se extiende, se hizo una organización con disciplina y se hace una institución, ¿ya? La más vasta en el imperio, llegando hasta Partia y fronteras de la India, abarcando países y razas, y se comprendió la necesidad de un dirigente para las diferentes secciones. Por eso es que se hablaba ahora de un obispo principal, ¿no? Que luego se le va a llamar papa. Muy bien, la persecución, habíamos dicho que llegó a la iglesia, creció influencia hacia la unión y el gobierno, y cómo los poderes del Estado se alineaban en contra de la iglesia, y surgieron ocasiones o dirigentes para la ocasión. También el gobierno imperial, la forma, proporciona el plan que va a seguir en el desarrollo de la iglesia. Entonces, un modelo más o menos de ese tipo va a entrar al estilo de gobierno de la iglesia. Hay que recordar que el cristianismo se levantó no en una república, ¿no?
En una república los ciudadanos escogen a los gobernantes, ¿no? La iglesia se va formando en medio de un imperio, ¿no? Entonces, esta figura del gobierno de uno, de ese imperio gobernado por una autoridad vertical y que necesitaba una forma de gobierno para la iglesia que surgió, era el gobierno autocrático, es decir, el gobierno del obispo, al cual la iglesia se sometió a voluntad, ¿no? Estando acostumbrados al mismo gobierno en el Estado, y durante este periodo 100 a 313, ningún obispo reclamó para sí autoridad de carácter universal, según los obispos, como más tarde hizo el obispo de Roma, ¿no? Que asumió entonces su autoridad de carácter universal, ¿no? Bien. De esta época viene también el desarrollo de la doctrina, ¿no? Creo los apóstoles, que hemos hablado también, las escuelas de, de interpretación, ¿no? Y se desarrollan las herejías, ahí están los ebionitas, judíos creyentes, que habían asumido la pobreza como virtud. Los gnósticos, que fueron los que más afectaron a la iglesia, ¿ya? Los maniqueos de Mane también, y que desarrollaron una característica también gnóstica, persa, ¿ya? Por eso habla de la luz y las tinieblas, ¿no? Es una característica dualista, ¿no? Los montanistas, que van a dar la experiencia de mover del espíritu, y las profecías, ¿no? Dijimos también que estos son los antiguos pentecostales de esa época, ¿no? El canon se va formando, aquí hemos dicho cómo, a partir de los 110, que ya se va a ir avanzando en este asunto de lo que conocemos como el canon o la lista de libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento de hoy alcanzaron a ser escritura inspirada, y los otros libros que no integraron esa lista quedaron fuera de uso en las iglesias y solamente como libros de referencia. Aquí tenemos, esta es la parte de la historia ya de la época de la persecución, ¿no? En donde aparece el cristianismo primitivo, primero, o paleocristianismo, así se le llama, paleocristianismo, que es del año 30 hasta el concilio de Nicea. La patrística en medio de eso, como la historia que organiza, y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo con la consolidación del canon del Nuevo Testamento alrededor del siglo VIII, hasta alrededor del siglo VIII. Patrología, que es la historia de la teología cristiana, y estudia el periodo entre los inicios del cristianismo del siglo VII en Occidente y en el siglo VIII en el Oriente. Y padres de la iglesia, un grupo de pastores y escritores eclesiásticos, obispos en su mayoría, ¿no? De los primeros siglos del cristianismo, cuyo conjunto doctrinal es considerado fundamento de la fe y de la ortodoxia de la iglesia. Aquí está la figura del primer concilio de Nicea y cómo se les conoció a los padres que participaron en o los obispos que participaron en esta contienda sobre los asuntos de la divinidad de Jesús, ¿no? Padres apostólicos, lo que habíamos dicho que estaban con la iglesia primera, los padres antenicenos, es decir, antes de Nicea, y después los padres postnicenos, es decir, posterior a Nicea. Después están los padres, bueno, otra clasificación, padres apostólicos, siglo 1 y 2, padres apologistas, 2 y 3, y la edad de oro de los padres de la iglesia, siglo 4 al 8. Ya hemos hablado también de credo
los apóstoles, ¿verdad? De Nicea, de Calcedonia, todo eso. ¿Ya? Y vamos a mirar la Iglesia Imperial del 313 al 476, perdón, como una resumen que estamos haciendo. Y no sé si hay por ahí alguna pregunta con respecto a esto que hemos estado amalgamando, ¿no? De lo que hemos hecho durante todo este tiempo. A ver. Pastor. Pastor. Sí, sí, escucho. Sí, lo que bueno, lo que recién he escuchado es sobre que mayormente el libro de Apocalipsis de Juan, es más que nada es la revelación de lo que sucedió en Roma, ¿no? Lo que usted acaba de decir, Lo que estaba pasando dentro del imperio y que el Imperio corresponde a Romano. esa época, sí. Pero entonces quiere decir que todo lo que dice de Revelación Apocalipsis tenía que ver con en esa época o solamente es un fragmento nada más. No, 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 no. Yo diría que hasta el 99% de lo que está en el Apocalipsis está referido a eso, a ese contexto. Y hay entonces, que leer, hay que tener la lectura de Apocalipsis asimilando ese tiempo, o sea, las categorías, las situaciones, los problemas sociales, políticos, religiosos que había en esa época. entonces lo que mayormente las iglesias piensan que es el Apocalipsis algo futurista, al futuro, es erróneo. Es un tipo de hipótesis o un tipo de teoría, que hay muchas, ¿no? Hay varias teorías escatológicas, ¿no? Y hay tipos de lecturas del Apocalipsis también, ¿no? Hoy ya ha pasado ese tiempo. Y entonces como se ven cosas de visiones que apuntan a futuro, ¿no? Y a la venida del Señor y a la presencia de Dios y el trono blanco y todo demás, entonces ya lo anotamos hacia el final de todo, ¿no? ¿No? Pero hay que tener en cuenta que estas visiones y estos sueños, visiones especialmente de Juan, tienen que ver con las etapas del imperio. Ese es el clave. Eso no niega que también podamos darle la interpretación a diversos momentos de la historia que son característicos o que por lo menos tienen las mismas características, ¿no? ¿No? Las Por, por ej- características por- por ejemplo, en la época de Napoleón o en la época de Hitler, claro, cuando perseguían a los judíos. claro, claro que sí. O sea, cuando se van dando las condiciones parecidas a esa época, ¿no? Entonces uno ahí tiene que aplicarla, ¿no? Entonces, el enemigo era el imperio, ¿ya? Y del imperio el anticristo era el emperador, ¿no? Muy bien, pero también eso se va repitiendo, tanto en lo que tú mencionaste, ¿ya? Y en diferentes imperios, de todo, en varios momentos. Lutero le llamó a la iglesia la ramera, la gran Babilonia. Y hay un concepto desde el protestantismo de la época, que en algunas iglesias protestantes todavía se aplica y se enseña, ¿no? De que la iglesia católica es la gran ramera, es la Babilonia, ¿no? Pero en realidad la Babilonia representa qué cosa? ¿Ya? El sistema religioso, el sistema religioso. El sistema religioso del imperio, pero también el sistema religioso que se va dando en épocas, en diferentes épocas, ¿no? Y que va a tener pues sus compadrazgos con la política y con la sociedad, ¿no? Pastor, este estudio, por ejemplo, ¿tiene que ver con la escatología o no tiene nada que ver con Sí, la sí escatología? hay, la escatología te estudia eso, estudia el preterismo, estudia esta interpretación historicista que te estoy mencionando, ¿no? Y también está la futurista, está la simbólica, la alegórica y bueno, de ahí las dispensacionales, ¿no? ¿Ya? Y que encuadran luego pues el asunto del milenio, premilenio, posmilenio, amilenio y todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Y luego la tribulación y todas esas cuestiones que se van dando ya posteriores. Eso no era, la iglesia no estaba pensando en eso. La iglesia pensó que ya se iba ya en ese primer siglo, ¿ya?
Y Pablo pensaba eso, por eso decía, los que estemos vivos, ¿no? Seremos llevados juntamente con el Señor al cielo, ¿no? Entonces eso va denotando que ellos pensaban que ese era el momento, en esa etapa, en ese primer siglo. ¿Ya? No fue así, ¿no? No fue así. O sea, que no hay una cuestión literalista en el Apocalipsis, no podemos aplicar el Apocalipsis literalmente. Entonces, si hacemos una literalidad hacia futuro, estamos haciendo peor, porque no corresponde. Por eso que esa figura del 666, la marca de la bestia, pues no tiene sentido para ahora. Y es esotéricamente aprovechado, y para algunas iglesias también, y creen que eso es lo terrible, ¿no? Y entonces aplican, en muchos momentos se ha aplicado que la marca de la bestia, pues es los números que aparecieron de identificación que teníamos nosotros, ¿no? Con que nos íbamos conociendo en los registros, ¿no? Hasta que apareció la libreta electoral, la libreta militar, el DNI, ahora los códigos de barra, ¿no es cierto? Ahora SHIC, según algunos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Ya, eso, ¿no? y eso es muy importante, pastor, porque incluso ahora también también lo comparan con la vacuna, ¿no? Que Claro, pero en la todo vacuna, eso es nada que ver con eso, son claro, no falsas tiene nada que ver, interpretaciones. claro. Ya, Falsas pastor, interpretaciones. gracias, Sí, pastor. sí. Muy bien. ¿Algo más? Pastor, Sí. Hola, hola. en la iglesia apostólica, ¿no? Usted ha mencionado casi como 10 personajes, ¿no? Por ejemplo, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Allá, los Nerón, emperadores, sí. ¿no? Ellos siempre han sido perseguidores de los cristianos. En su mayoría sí, sí. Sobre todo los que gobernaron en el segundo siglo, ¿no? A partir del segundo siglo. 110, 108, en adelante. Hasta el año 310, más o menos. Ya, ya, pastor. Gracias. Estos por eso eran considerados como la bestia, ¿no? O como el anticristo, ¿no? Sí. O sea, Aunque podría decirse que ha habido varios anticristos. eso se le daba, se le reconocía a Nerón como eso y también a Domiciano, ¿no? Domiciano o Diocleciano, creo que es uno de los dos, que es del primer siglo, ¿no? Ya. A Napoleón y también a Hitler también se le denominaba anticristo, ¿no? A su tiempo. Pero, pastor, creo que Sí, todos los gobernantes o, bueno, los que tuvieron el poder para perseguir a los cristianos fueron considerados como anticristos para sus épocas, ¿verdad? sí, 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 ¿Y bíblicamente es válido eso? O sea, ¿se considera que sí claro. fueron? No, es que Porque en teoría ahí significa... viene el otro elemento, ¿no? Para nosotros se va construyendo esa narrativa de una bestia y de un anticristo. Pero en realidad la Biblia, y ya lo dice Primera de Juan también, ¿ya? De que hay muchos anticristos. Entonces no es uno solo. O tampoco la personificación de ese personaje, o más bien es la característica que describe una forma de ser frente a la iglesia, ¿no? Y que va a oponerse a las cosas de Dios, ¿no? Eso creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso Juan dice, en 1 Juan 4, dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero también cuando dice que todo espíritu que confiesa no significa que tú lo dices de palabra o porque ya aprendiste o te enseñaron y ya lo repites, entonces ya eres, no, sino está hablando de algo que viene del Espíritu de Dios. Y entonces, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que niega a Jesús.
el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Luego dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas. ¿Ya? Y más adelante creo que, a ver, en segunda me parece que es, donde habla de esto. Cuando habla de que han salido muchos anticristos. A ver, acá está. Acá está, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, han llegado los últimos tiempos. Fíjense, mira, Juan hablando de los últimos tiempos. Pero cuando habla de los últimos tiempos no está hablando de hoy día, sino de su época, que para él eran los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. O sea que para Juan esa época era el último tiempo. ¿Ya? Y dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. ¿Ya? Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces, aquel que es mentiroso, que niega a Cristo, es el anticristo, dice el versículo 22. El que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, el principal elemento del anticristo es negar. Es la antípoda de Cristo, por eso es anticristo, que se pone en lugar de él, pero también a la vez niega, ¿no? Su obrar, ¿ya? Y entonces los emperadores hacían esa misma característica, ¿no? Pero también menciona Juan aquí de que algunos eran creyentes y que luego negaron la fe o se fueron ya. Estos a él lo llama anticristos, ¿no? Que estaba con nosotros, pero no eran con nosotros, ¿ya? Pastor, Sí. y en caso de Pablo, pastor, ¿cómo se aplica? Él también fue, ¿no? Perseguidor de la iglesia. Bueno, todo perseguidor de la iglesia es un anticristo y en ese caso Pablo también estaba, al perseguir a la iglesia, estaba expresando el espíritu por el cual estaba haciendo eso, ¿no? Por eso decía él, respirando amenazas. Tenía cartas oficiales. Era un anticristo, ¿no? Que estaba queriendo matar a los cristianos, ¿no? Pero en el caso de él, Dios tenía un plan específico y por eso que que se presenta en el desierto, ¿ya? Y lo impacta a Pablo, ¿ya? Ese encuentro hace el cambio y de un personaje anticristiano se convierte en un personaje cristiano, ¿no? En el apóstol de apóstoles, es decir, el que va a avanzar y va a desarrollar como aquel que va a liderar la tarea de la misión, ¿no? Y que en el caso de Lucas, bueno, Lucas es el que en realidad le hace esta publicidad en alguna manera, ¿no? Porque, miren, a decir verdad, yo no creo que Lucas o que Pablo sea el único que haya hecho misión. La verdad no creo eso. Los 12 hicieron la tarea. Los 12 hicieron obra. Pero no está escrito todo lo que hicieron ellos. ¿Ya? Y si no fuera por Lucas, tampoco nosotros teníamos, ¿no?, la tarea que hizo Pablo. Pero es Lucas el que se dedica a desarrollar todo el historial y todas las tareas de Pablo. Y de hecho Pablo también con sus escritos se hace popular, ¿no?, en sus epístolas, ¿no? Ese es el otro lado. ¿Ya? Pero ahí está importante la historia de Hechos de los Apóstoles. Si no fuera de Hechos de los Apóstoles, entonces Pablo hubiera pasado a ser uno más de los apóstoles, ¿no?
Pero esa singularidad de Pablo lo hace grande, ¿no? ¿Ya? Como que si fuera el mayor de todos. Pero voy a repetir, no ha sido así. Pedro, Juan, Mateo, Santiago, todos tuvieron su participación y aunque la historia no ha quedado guardada, ¿no? Más allá de algunos detalles o pinceladas que hayan hecho los apóstoles, la tradición en este caso ya ha dado ahí las pautas para decir qué hicieron estos hombres y cuánto fue el alcance, ¿no? ¿Ya? Pero esa tradición ya no tiene peso histórico, ¿eh? Pastor, y en caso de Nerón y Domiciano, usted está mencionando que fueron anticristos, ¿no? Y en caso de Pablo, ¿cómo sería, cómo se aplicaría entonces? No, por eso, Pablo, que fue perseguidor en su momento, ya lo reconoce. Él lo reconoce. Tenía el espíritu de anticristo, o sea, de un anticristiano, ¿no? O uno contra el cristianismo, que él lo mismo lo explica, ¿ya? Él persiguió a la iglesia, yo fui perseguidor de la iglesia. ¿Quién persigue a la iglesia? Anticristo. ¿Mm? ¿Quién persigue a la iglesia? Los anticristos. Claro, entonces, por eso digo, tenía esa característica. No estoy diciendo que Pablo era anticristo, por si acaso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que tenía esa característica, o el espíritu que lo animaba a irse contra el cristianismo. Pero ahí tienes, en un momento el Señor se encuentra con él y entonces cambia esa visión y cambia también su tarea, ¿no? Ahora ya no persigue a la iglesia, sino que ahora proclama a la iglesia, proclama el mensaje, ¿no? En cambio, Nerón y Domiciano era diferente, ¿no, pastor? No, ellos no se convirtieron, ellos no llegaron a tener ninguno. En el caso de Constantino, más bien, que yo creo que no se convirtió, aunque Eusebio dice que sí, por varios motivos, ¿no? Porque siguió guerreando, siguió matando, siguió imponiéndose, ¿no? Y ahora ya no lo hacía pues en nombre de los otros dioses, no lo hacía en nombre de Cristo, ¿no? Iba a la guerra y conquistaba, ¿no? Entonces parece que aquí tiene que ver con otra cuestión ya, y era esta inminente influencia del cristianismo en todo Roma. Roma de todas maneras iba a caer en manos del cristianismo, tarde o temprano iba a ser. Y Constantino lo que hace solamente es sellar eso, ¿no? Darle la fuerza y por ahí también un granito de arena a lo que va a ser la iglesia de Roma posteriormente, ¿no? Que es la que va a dominar y va a tener el poder durante toda la Edad Media. Eso ya se va a hay que ver, estudiarlo en el siguiente curso, ¿ya? Muy bien. Aquí quedamos un ratito y vamos al descanso, ¿ya? ¿Ya? Para que se animen, se levante un poquito. Por ahí veo algunas caritas que ya están, que estamos llegando con la hora, ¿no? con el tiempo, ¿no? Ya espero que, bueno, la parte que nos falta nos animemos, ¿ya? Gracias. Ya, pastor. Nos vemos 20 minutos.